sus licencias, con todas sus inspecciones, con absolutamente lo mismo que le exigen a un restaurante local, con un local físico, igual a un local de ambulante, como se llaman los food trucks. ¿Qué opinas acerca de esta regulación? Y sobre todo, estábamos conversando que desafortunadamente aquí en Doral, que es parte de Medley, porque cuando ya nos acercamos después del 87 hasta la 74, eso es un área de Medley. Y hay una cantidad de carros de comida, de food trucks, que no tienen ningún tipo de regulación en el momento. Sí, yo estoy de acuerdo en que haya las regulaciones porque hace algunos años ponerse un food truck era casi imposible, era muy difícil. Estamos hablando hace unos 10, 15 años, recuerdo que habían muy pocos en la ciudad, la gente quería poner food trucks y yo recuerdo que los permisos eran casi imposibles, por eso habían tan pocos. Más o menos de unos 5 años para acá se volvió muy fácil y ahora vemos una invasión de food trucks por todo lado. Mm. Comprendo, la gente necesita trabajar, la gente necesita producir, mucha gente está haciendo las cosas bien con los food trucks, los he observado. Soy amante también de los food trucks, así que siempre que voy veo el buen servicio que tienen, lo tienen todo muy limpio, lo tienen muy organizado. Al otro día esa plaza queda, o horas después cuando se van, la plaza queda muy limpia, queda muy impecable. Pero sí estoy de acuerdo que ya que ha habido esta proliferación de food trucks, tengan las regulaciones que tienen que tener los restaurantes. Lógicamente que hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la trampa de grasa, la famosa trampa de grasa, que es muy complicado para los restaurantes, la campana, etcétera, pues lógicamente que los food trucks no cumplen con todo esto, pero al final tienen su sistema de evacuar, digamos, esas grasas, acumularlas y evacuarlas, pero al fin y al cabo las licencias, las inspecciones tienen que ser de igual manera porque al fin y al cabo es salubridad para la gente, también seguridad, porque se está manejando a veces, no a veces, muchas veces hay un generador ahí, hay un tanque de gas, hay fuego, hay muchas cosas, así que tiene que tener las regulaciones y yo creo que al final, quizás al principio puede crear una cierta resistencia, pero al final creo que los mismos dueños de food trucks entenderán que tienen que cumplir con esto porque es seguridad para ellos y para todo el mundo. Yo tengo una de las cosas no de que sucede con los food truck es la parte de que usan los tanques de gas y a lo mejor el espacio es muy pequeño, está muy Compacto. compacto y puede generar en un momento determinado algún tipo de problema, desgracia. Otra de las cosas es en los negocios a nivel de restaurante, por ejemplo, hay mucha restricción, a veces que es hasta injusta Sí. la parte de las restricciones que le ponen a los restaurantes con respecto Ujú. a la grasa, a la La trampa, lo que le trampa. llaman la trampa. Y creo que se complica. Otra de las cosas, por ejemplo, la parte de la campana. Nosotros tenemos que pasar una inspección promedio cada 6 meses, donde tú tienes que llamar a una persona que está preparada en esa de fire Ajá. y te cobra sin excusa ni pretexto 700, Ujú. $600 para que pueda pasar la inspección de él, para que luego venga bombero y te Y te pase la pasa la inspección. otra. Entonces, son el El DBPR. DBPR. El DBPR es otra de las cosas que son muy estrictos. Entonces yo veo que como los food trucks son de noche, es bien difícil que vayan a poder inspeccionarlo. Y entonces hay una serie de irregularidades. Por ejemplo, yo he pasado inspecciones donde hemos estado que el inspector se queda porque el arroz tiene que estar a 138 no sé qué grados de calor Ujú. y él no se queda hasta que tiene toda la O sea normalidad. que hasta que él se asegura de que es así. Correcto, tienes que poner, aún estando en el restaurante, tienes que poner una etiqueta a cada uno de los productos que están en el frío, donde dice, vamos a poner febrero, fue hecho febrero 3 pero 3 no, ya no se puede febrero 3 febrero 2 10 y el día 13 ya no pueden estar ahí. O sea, hay una serie de regulaciones que si tú no, y por ejemplo el inspector llega y no está puesto la fecha, te puede hasta cerrar. En el momento puede tomar la determinación De cerrarte. de cerrar. Entonces, las condiciones del baño. O sea, por ejemplo, nosotros pasamos inspección en el baño. Ven si las condiciones del baño Ujú. están correctas. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia de un food truck a un restaurante o una cafetería? Es impresionante las medidas
tan grandes que pasan con los pequeños negocios de restaurantes. A veces que tú dices, valdrá la pena, en el dado caso mío, ¿no? Cuando yo veo, valdrá la pena, yo tengo en el año alrededor, sin mentir, de 12 inspecciones, de 12 a 14 inspecciones. Es constante. Si no viene el de alcohol, o sea, el de tabaco y alcohol, pues te cae el DVPR, que es el que te chequea la comida cada 3 meses. Está el de bomberos, que es cada 6 meses. Está el de la ciudad, tomando en cuenta ahora la licencia ocupacional que pasa el inspector de la ciudad donde tú estás radicando. En el dado caso, por ejemplo, Hialeah, tiene 2 visitas y adicional el condado. O sea, siento como que es demasiado. Entonces, mucha presión. Ajá, entonces los food trucks, yo sí recuerdo, Ceballos, que sí era complicado tener un food truck, o sea, casi imposible. Y que no eran comunes prácticamente. No, y tenía que estar en movimiento, o sea, hoy estaba aquí, tenía que moverlo a la persona Ajá. para poder estar. Ahora le dieron, creo que fue si me equivoco, pido disculpas, pero creo que fue el gobernador el que dijo en un momento determinado, cuando estaba la pandemia, que estos negocios podían mantenerse, operar, pero yo creo que ya llega el momento que ya no estamos en pandemia, que ya tenemos que, sí pueden, para mí es una cosa muy correcta, pero que sean las regulaciones, porque la gente, mira, por ejemplo, a veces que tú en el control de la comida, tú cuando, ni que Dios me coja confesado, como dicen, si a mí en un inspector tengo una comida que no tenga el sticker, si no tiene la etiqueta del día que se cocinó, es casi, te estoy hablando que casi un 80% de seguridad que el inspector te cierre el restaurante. Sí, entonces, es una medida demasiadamente drástica porque me estás tomando con las manos atadas, porque yo no sé si me va a llegar un inspector. Entonces, claro, tiene que haber una regulación grandísima con la parte de la comida. Y también adicional de eso, creo que tenemos que irnos por la parte de la seguridad. Muchos de estos food trucks están en zonas notablemente cerca de la calle, prácticamente están ahí mismo en la calle. Así es. Y es que milésimas de segundo puede ocurrir una tragedia con un carro que entre en cualquier lugar de eso. Sí, claro, yo sí estoy convencido de que hay que tomar medidas de seguridad con los food trucks. Se tiene que controlar el tema de la salubridad de la comida, lógicamente igualito que se hace en los restaurantes. Claro. Se tiene que controlar también la evacuación de todo lo que es grasa. Entonces, sí tiene que haber esto porque tampoco puede haber una proliferación irresponsable. Yo sí he visto en plazas donde a veces hay 3, 4, 5 food trucks, uno pegado al lado del otro, hay una separación entre un tanque de gas y el otro de muy poco. Es decir, por eso es que alguna vez se intentó una regulación hace muchos años que no haya gasolineras tan seguidas y tan pegadas. Hay un caso famoso en la Pequeña Habana donde había en una esquina 4 gasolineras, luego hubo una regulación para eso. Pues lo mismo, un tanque de gas se convierte en un peligro. Entonces las regulaciones sí hay que cumplirlas y pienso yo que tienen que alcanzar los food trucks. Pero hay una cosa muy importante también. Yo he estado visitando restaurantes últimamente, bueno, siempre he estado visitando restaurantes y converso. Y hay una de las cosas que Giovanni también lo sabrá. La permisología al inicio es muy complicada. Estuve en un restaurante hace poco, hace unos días en Downtown, donde me decía que cuando él tuvo listo el restaurante, listo para operar, le demoró 8 meses en tener el permiso definitivo para que pueda operar. Son 8 meses de renta, 8 meses de ciertos empleados que están ahí de pérdida, y muchas veces, si estamos hablando de una renta de 3, de 4, de 5, de $10,000 mensuales, alguien pudo haber perdido $100,000 fácil. Entonces, una de las cosas que a mí me encantaría ver a nivel de condado, a nivel de ciudades, es que sea más fácil la tramitología de un permiso, se ponga menos trabas para que los negocios puedan producir fluido y se pongan mucho más efectivos, porque al fin y al cabo eso crea empleo, eso crea prosperidad, etcétera. Seamos estrictos, sí, pero hagámoslo de una manera más eficaz y eficiente. Qué bueno que concejal, que traiga esto a colación, lo de la parte del tiempo que se demora. Es impresionante. En Hialeah hay un restaurante que va a abrir, se llama Graciano, creo, Graciano. Está en la 49 y creo que es la 10 calle. No recuerdo muy bien exactamente dónde está, pero ahí. Bueno, yo estoy cerca de ahí, yo estoy cerca de donde está este negocio. Y puedo decir, sin que me pueda dudar, que esto lleva casi 2 años. O sea, primero,
que no tiene nada que ver el problema de Hialeah. Pues Hialeah tiene su regulación, pero el problema es Durham. La mayoría del problema donde se detiene es Durham. Nosotros tuvimos un problema y entonces lo que dice el concejal es real. Un dueño de un shopping te puede dar a ti como de grant, de ayudarte, a lo mejor 6 meses para que tú puedas pintar, organizar el negocio, ponerlo a Como comodidad. encaminarlo, pues. Correcto. prácticamente. Pero ya cuando pasan, después de los 6 meses, ya viene la responsabilidad de parte del dueño. Imagínate 2 años, quiere decir que 1 año y medio esa persona está pagando y ojalá que fueran $10,000. El problema es que estas sumas de aquí, que estamos hablando de la 49, estamos hablando de Hialeah, no, estamos hablando de lugares donde cuando tú pones un restaurante es porque tú sientes que ahí el flujo de personas va a ser, y hay parqueo, hay de todo. Y las rentas, estás hablando que van por arriba de los $25,000. Estamos hablando de $25,000 mensuales de renta para un local que tiene a lo mejor 2,750 pies. Entonces, es injusto cuando ya empieza ese negocio a operar, ya lleva una pérdida de $300,000. O sea, ¿cómo tú vas a poder hacer para recuperar esa cantidad de dinero con este tipo de pérdida ya empezando? Es una Así cosa es. muy crítica. Bueno, después de la pausa vamos a continuar hablando sobre todo del impulso que hay que darle ahora a los pequeños negocios, no solamente en orientación, sino en este tema de la posible pérdida laboral que podrían tener por el estatus migratorio que muchos podrían perder. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Nativa, auténtica y sabrosa comida cubana en Hialeah. Visítanos en Las Delicias Restaurant, 748 West 49 Calle, o llámanos al 305-558-1227. Ambiente familiar y con experiencia desde 1993. 305-558-1227. ¿Vas a comprar tu primera casa? Juliana Botero te ayuda a encontrar préstamos y programas que pueden beneficiarte. Obtenga una preaprobación y fortalece tu oferta llamando al 561-926-0603. Encuentra tu guía paso a paso a través del proceso con Juliana Botero. 561-926-0603. ¿Necesita ayuda con su declaración de impuestos, contabilidad de negocios, registro de corporaciones y también ayuda en el proceso de enrolamiento para la cobertura del mercado de salud? Llama a 411taxes.com al 786-299-5456 o visítalos en el 1165 West 49 Calle, Suite 206 en la ciudad de Hialeah. 786-299